Buenos días, señores Vicente. En esta oportunidad vamos a tratar de hacer un resumen y fijar algunos temas puntuales sobre lo que hemos tratado en clase esta mañana. Sabemos que el tema general se refiere a los precedentes vinculantes en materia penal. Han trabajado en grupos de 3, 6 grupos, 18 alumnos, y debo dar por sentado que han tomado conocimiento, han analizado con las cuestiones que se les ha puesto, pero con la finalidad de poder armonizar algunos criterios, vamos a dar algunas conclusiones. En primer lugar, cuando iniciamos la clase de la mañana, dejamos sentados algunos conceptos fundamentales. Es menester indicar que el tema de los precedentes vinculantes en materia penal en el denominado sistema continental europeo en realidad obedece a una toma de conciencia de que las sentencias finales, tanto a nivel de Corte Superior como Corte Suprema, no eran unificadas en el sentido de tomar en cuenta criterios iguales y por lo tanto había resultados distintos. También es importante indicar, y como yo había señalado, de que estos precedentes en el sistema continental europeo tienen una fuente directa e importante en el sistema anglosajón. Ustedes saben, en el sistema anglosajón, la fuente fundamental del derecho penal es el precedente, quiere decir las distintas resoluciones finales que emiten los tribunales sajones. En el sistema sajón no hay el problema de la diferenciación o disimilitud en las resoluciones finales, porque casualmente se basan en el precedente. Entonces, el abogado sajón, como juez, lo primero que hace cuando tiene un caso penal es investigar todos los precedentes sobre el caso que está poniendo en cuestión ante el tribunal. Y en base a eso solicita que se emita una resolución. La ley, en todo caso, o las leyes o statute, como se le llama, tienen o son de carácter secundario, no son de carácter principal. En cambio, en nuestro sistema, la fuente fundamental, como sabemos, es la ley penal, de tal manera que la jurisprudencia queda como una fuente supletoria. Entonces, el precedente va un poco más allá que la jurisprudencia, en todo caso, es una jurisprudencia que tiene ciertas características que son evaluadas y analizadas a nivel de la máxima instancia judicial, que es la Corte Suprema. Y se hace esto casualmente para lograr de una manera más adecuada el ideal de nuestra justicia en base a resoluciones que sean equitativas. Y es más, para que la ciudadanía tenga expectativas reales sobre qué es lo que va a ocurrir con un siguiente caso. De tal forma que el precedente tiene una característica fundamental que es la predictibilidad, es predictible. Y eso da mayor seguridad jurídica y tranquilidad a la ciudadanía. Porque de lo contrario, esto no se da este precedente, ocurre que muchas veces tribunales diferentes emiten resoluciones distintas sobre casos muy similares. Y eso causa malestar, causa inseguridad jurídica, y más aún en el derecho penal, donde se afectan valores jurídicos importantes, bienes jurídicos importantes. También habíamos dicho que lo que interesa en el precedente, llamado el precedente que podría ser vinculante, es la parte esencial, o también como se le denomina la ratio decidendi, o sea, la parte sustantiva que constituye el corazón o el meollo a efectos de tomar una decisión vinculante o de tomar una decisión que tenga que ser de carácter obligatorio. Normalmente los precedentes vinculantes son de carácter constitucional, pero ya en el sistema penal, como ha ido entrando, ya es hace varios años que se da en nuestra realidad, y como obliga en cierta forma a los jueces de menor jerarquía, se considera que también es un precedente vinculante porque vincula. Para mí la pregunta es que los jueces de menor jerarquía pueden negarse a seguir el denominado precedente vinculante. Obviamente que sí, siempre y cuando fundamenten de manera adecuada
que se apartan del presente porque viola derechos fundamentales. No se olviden que nuestra Constitución, la Constitución vigente de 1993, reconoce la interpretación difusa, o sea, el control difuso constitucional. En nuestro medio, en nuestro país, tenemos dos clases de controles a nivel constitucional: el llamado control difuso y el control concentrado que lo realiza el Tribunal Constitucional. En este caso, el control difuso lo realizan los jueces. ¿Y cuándo lo realizan los jueces? Cuando consideran que una ley dada por el Congreso, el Parlamento, viola derechos fundamentales. El ejemplo clásico es el artículo 173, inciso 3, que se refería a la violación de menores de 14 años, o menores de 18, mayores de 14, donde hubo casualmente una interpretación o un control difuso constitucional. Entonces, en la medida que esa facultad la tiene el juez peruano, que es el control difuso constitucional, puede hacerlo también con el presidente. Quiere decir que puede no estar de acuerdo, puede discrepar, pero con una buena razón fundamental. Y en esa medida puede negarse a aplicar. Aunque el punto de partida genérico, y de ahí viene el debate adecuado que se debe dar para establecer el precedente, lo ideal es que sea realmente vinculante y sea acatado razonablemente por los jueces de primera jerarquía. También es importante señalar de que dentro de la historia de los precedentes que establecen vinculación, precedentes vinculantes en nuestro país, ha habido, diríamos, una democratización de eso. ¿En qué sentido? Si bien al principio se limitaba a que el debate se daba dentro de los recintos exclusivos para los jueces supremos, a través de los jueces supremos, y dentro de la metodología establecida por los jueces supremos para ellos, o sea, cuatro paredes, es verdad también que posteriormente estos precedentes se democratizaron, sobre todo a partir de la presidencia del doctor César Seraphim Castro, de tal forma que se hicieron públicos, ya no era solamente una cuestión interna, se hicieron públicos y se establecieron mecanismos que tomaban cierto tiempo y donde podía participar, hasta hoy puede participar la sociedad civil, pueden participar los ciudadanos interesados en el problema, las ONGs que trabajan o están interesados en el problema, distintas asociaciones profesionales, etcétera, que tienen interés en el problema, pueden participar también los profesores universitarios, los alumnos, etcétera. Vale decir que puede participar toda la ciudadanía en su conjunto, y a través de debates y plenarios se emiten conclusiones que ya se encarga el pleno de la sala respectiva de emitir las conclusiones adecuadas, de redactar y declarar el presente vinculante. Y esto obviamente va a permitir desarrollar más el derecho penal dentro de lo que es la administración de justicia penal. Es importante tener en cuenta que el derecho es dinámico, todos los días está cambiando, no es estático. Esto es lo que le da más riqueza, y le ha dado siempre más riqueza al derecho sajón. Como la realidad es cambiante, este ha ido cambiando y los precedentes han ido modificándose de acuerdo a la dinámica social. Mientras tanto, que quizá en el sistema constitucional europeo siempre ha sido un poco más rígido, y de ahí que dentro de la historia la gran desconfianza que siempre se tuvo en los tribunales, por ejemplo, franceses, después de la Revolución Francesa, a tal punto que se consideraba que el juez no debería emitir ninguna opinión acerca del camino. Pero bueno, esto ha ido superándose gracias a que el día de hoy se tomen en cuenta estos precedentes de carácter vinculante. Bien, como vimos, se les distribuyó una serie de acuerdos plenarios que van tomando, ya toman como precedentes. Vamos a ir brevemente a hacer algunos comentarios sobre cada uno de ellos. Respecto al acuerdo plenario número 1/2011, que se refiere a la apreciación de la prueba en los delitos contra la libertad sexual. Y esto es muy importante. O sea, la preocupación es
qué requisitos o qué es lo que podemos o los jueces deben observar cuando aprecien la prueba en los delitos contra la libertad sexual. Normalmente el tipo penal habla, en el caso de los delitos de violación de adultos, o también en el caso de los delitos de violación de menores, de que deben concurrir todos los requisitos. En el tipo penal, tal como está en el tipo objetivo. Estos son la violencia o la amenaza para poder forzar a la víctima o al sujeto pasivo a tener actividad sexual no deseada. Dentro de la práctica judicial se ha venido observando cuáles son las características o qué es lo que debe entender el juez por este concepto de violencia o amenaza. Es que simplemente debe ser tomado como un concepto, diríamos, lato, objetivo, o es que debe haber alguna forma de interpretación en la medida que se deben uniformizar criterios dentro de los delitos contra la libertad sexual. Pongamos un ejemplo. Pongamos que Pedro desea tener relaciones sexuales con Juana, quien es mayor de edad, tiene 18 años. Pero resulta que Juana no desea tener relaciones con Pedro. Pero en ese trajín del juego de la seducción, Juana pasivamente acepta tener las relaciones sexuales. Por ejemplo, lo acepta porque Pedro mensualmente ha realizado como costumbre darle una propina de 200 soles para que pueda solventar algunas necesidades. Además, le paga el colegio a su menor hija, que son unos 100 soles. Y aprovecha esa circunstancia para poder, entre comillas, seducir a quien no desea tener relaciones sexuales. La pregunta es que debe ser considerado un acto de violación. Luego del acto sexual se produce el examen del médico legista y no hay elementos, diremos, prácticos como lesiones que pueden ser consecuencia de un examen de criminalística, en este caso el médico legal, que tradicionalmente se consideran fundamentales para poder determinar si ha habido una violación, pero sí se demuestra a través de un examen de espermatozoide que ha tenido relaciones sexuales con Pedro. Entonces, este es un problema. ¿Ha habido violación o no ha habido violación? Ahora, no necesariamente el sujeto paciente tiene que ser mujer, puede ser también un varón. El Pleno dentro del debate considera que deben tenerse en cuenta otros elementos que pueden ser concomitantes a la interpretación de lo que es violencia o amenaza. En este caso habría una amenaza. ¿Amenaza de qué? Amenaza de que si no acepta, su menor hija podría dejar de ir al colegio, porque ya no hay quien pagaría ese monto. O en su defecto, dejaría de percibir esos 200 soles que lo percibe porque está en una necesidad, bueno, que se ha acostumbrado a ese tipo de prestación. Entonces, en este caso, se considera de que se debe tomar en cuenta una serie de elementos. Cada situación real, obviamente, es diferente, pero no es suficiente de que se vaya hacia un análisis directo, objetivo del tipo penal, sino debe haber un acto de valoración de parte del juez para poder determinar, ¿no? Al menos esto es una precisión importante dentro de estos delitos. Pero también quedan algunas cuestiones, diríamos, en interrogatorio. Por ejemplo, ¿hasta qué punto, dentro de los delitos contra la libertad sexual, podemos hablar ya que ha habido una modificación del tipo penal de que los mayores de 14 y menores de 18, el bien jurídico lesionado es la libertad o la indemnidad sexual? Podemos concluir que con la nueva modificación lo que se lesiona es la libertad sexual, porque la ley les autoriza a consentir su libre determinación en las relaciones sexuales que pueden tener. Si la ley les autoriza, estamos hablando de libertad sexual, no de indemnidad sexual. Indemnidad sexual es para los menores de 14, porque se supone que los menores de 14 no tienen todavía capacidad para poder
disponer sexualmente de su cuerpo. Y no tienen la capacidad, lo que se protege es la integridad sexual de ellos, que se conoce pues en la doctrina como indemnidad sexual. Entonces el concepto ya cambia y tiene que cambiar dentro de esta perspectiva. De igual manera, ya cuando hay otros acuerdos plenarios que se refieren a los delitos de carácter sexual, diríamos, como son el proxenetismo, la promoción de la prostitución, viene a tener el problema con los mayores de 14 y los menores de 18, que no ha resuelto la legislación penal, puesto que si ya es legal el libre consentimiento del mayor de 14 y menor de 18, se presume que es legal también, haciendo uso de su libertad sexual, que no hay inmunidad sexual, es legal que pueda ejercer la prostitución, si así lo decidiera, ya que la prostitución no es una conducta criminalizada en nuestro medio, es una conducta legal, permitida. Es el libre ejercicio de la libertad sexual que tiene el adulto, en este caso el menor, que la ley le autoriza a poder ejercer esa libertad sexual. Este es un tema en debate y en la medida que se vaya desarrollando, pues la jurisprudencia seguirá aclarando, ¿no? También hay otros problemas, es amplio y no podemos tocarlo quizás plenamente, dentro de este acuerdo penal que se refiere a la declaración de la víctima. Entonces la declaración de la víctima debe ser tomada en cuenta respecto al contexto. Puede la víctima haber fraguado todo el conjunto o mentir sobre la supuesta relación sexual ilícita que ha tenido el sujeto activo, la relación no deseada. Entonces los jueces tienen que tomar en cuenta una serie de elementos concomitantes a la declaración, no solamente la declaración por sí sola. Quizás el punto más complicado sea el caso de los menores, pero casualmente hay una serie de, considerando sus características que se han establecido a través de la jurisprudencia vinculantes en la RN número 3044/2004, que son criterios referentes que deben valorizarse en los supuestos de las declaraciones de agraviados. Y estos no remiten al acuerdo plenario 2/2005. Criterios como ausencia de incredibilidad, la corroboración periférica, la coherencia, la uniformidad y firmeza del testimonio inculpatorio, que deben analizarse y evaluarse de acuerdo a cada caso. Otro acuerdo plenario importante también lo tenemos en lo que se refiere a las diferencias entre las agravantes que en el delito de robo aluden a la pluralidad de agentes y a la actuación delictiva como integrante de una organización criminal. Esto a efectos de determinar la autoría o la complicidad primaria y la complicidad secundaria. Y es importante también determinar en qué momento la agravante puede ser como persona individual o como parte de la organización criminal, a efectos de poder determinar la pena. Entonces, es importante ver que el concierto criminal debe estar situado dentro de los antecedentes que el grupo tiene. Quiere decir que este grupo o estos grupos han actuado con anterioridad a la realización del evento criminal. Esto tiene que ser materia de prueba para que pueda considerarse como que los hechos han ocurrido en base a un concierto criminal, que sería muy diferente de aquellos que circunstancialmente se conocieron y realizaron el evento criminal. En el primer caso sería vinculante a todos y en el segundo caso habría que individualizar, ¿no?, para determinar si se da o no se da la coautoría y la participación. Es importante tener en cuenta que para el procesado por determinado delito, el interés en ser considerado cómplice primario o
cómplice secundario es determinante para el quantum de la pena. Si se le considera a nivel de autor, coautor o cómplice primario, la pena generalmente va a ser la misma. La pena básica, al menos general, sin tomar en cuenta todavía los artículos respectivos sobre la graduación de la pena por cuestiones de carácter social, carencias sociales, etc. En cambio, el cómplice primario necesariamente queda, de acuerdo a las circunstancias, queda el juez en libertad para poder determinar el quantum de la pena. Otro acuerdo que tenemos importante se refiere a una jurisprudencia vinculante, que es los presupuestos para la aplicación de la reserva del fallo condenatorio. Cuando hablamos de la reserva del fallo condenatorio o la reserva del fallo condenatorio, el sustento que debe tomarse para poder aplicar está en el tipo base, mas no así en lo que podría ser la inhabilitación, que puede ser más allá de 2 años. El fallo condenatorio o la reserva de fallo condenatorio es una medida de carácter político criminal muy importante que da una oportunidad a los condenados por este tipo de delitos contra esta pena sin que la resolución final sea realmente una condena. No hay una suspensión del fallo, a efectos de dar una oportunidad al sujeto que en un periodo de tiempo pueda reintegrarse a la sociedad y por lo tanto no será fundamentalmente, no será como una condena. Entonces, esto también es importante dentro de esta jurisprudencia vincular. Tenemos también otro acuerdo plenario que se refiere a las personas jurídicas y las consecuencias accesorias. El tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema bastante complejo, sobre todo en cuanto a las consecuencias accesorias que se pueden dar cuando se presume que la empresa ha cometido una conducta delictiva, ¿no? ¿Hasta qué punto la empresa en sí puede cometer una conducta delictiva? ¿O es que esto tiene que investigarse y determinarse de manera individual de los miembros de la empresa? Ordinariamente se habla de que, obviamente, la empresa como tal, la persona jurídica, y por principio no puede ser pasible de una sanción penal, porque el sistema de derecho penal que conocemos fue concebido para personas naturales, no para personas jurídicas. No se le puede imponer una condena privativa de libertad, pongamos, o un código de conducta a una empresa. Pero sí la responsabilidad de la empresa está en sus funcionarios. El reto de la prueba es, a través de lo que es la imputación objetiva y la relación de causalidad, determinar dentro de la empresa quiénes son responsables de ese hecho, de ese evento criminoso que ha lesionado bienes jurídicos y que es imputable a la empresa. La empresa en sí no lo es, pero sí hay responsables, lo que es la doctrina del hombre de atrás, como se conoce en la doctrina penal. En ese sentido, pues a efectos de imponer los acuerdos con las penas accesorias, es importante evaluar por parte de los jueces, y en el caso de la investigación por parte del Ministerio Público, evaluar de manera precisa la relación a la vinculación que tendría que tener cada uno de los miembros de la empresa frente al evento delictuoso, para tratar de evitar llegar a situaciones que afectarían más desde el punto de vista social a los miembros y trabajadores de la empresa. Imagínense ustedes una empresa que tiene 1000 trabajadores y que se le aplique la consecuencia accesoria de la disolución. Son 1000 trabajadores que quedarían sin sustento. Recordemos el caso de la empresa de La Hoya Dora, frente a los distintos problemas por el no cumplimiento de los
acuerdos que tienen que ver en materia ambiental, la misma población de La Oroya se oponía a que la empresa sea cerrada, a sabiendas de que la contaminación era evidente. Había pruebas de que la empresa violaba los estándares internacionales. La contaminación de plomo que se obtuvo en las distintas muestras, sobre todo los niños, era alarmante. Pero a pesar de eso, la población se negaba. Era un tanto, diríamos, macabro, que aceptaba tener una especie de muerte, pero tener un trabajo. Entonces, este tema de las penas accesorias debe ser evaluado de manera adecuada en cada caso concreto. Tenemos también otros acuerdos que consideramos importantes. Por ejemplo, es el tema de lo que se conoce como correo de drogas, delito de tráfico ilícito de drogas, y la circunstancia agravante del artículo 297.6 del Código Penal. Nosotros sabemos que en el caso de los correos de drogas se conocen como los burría. ¿Qué ocurre con los burría? Con los burría ocurre de que normalmente se les considera víctimas, entre comillas, de traficantes o de bandas organizadas inescrupulosas. Estos burría, por cuestiones de necesidad, aceptan ese encargo, quizás confiando en que no van a ser sorprendidos por la autoridad aduanera o la autoridad policial. La pregunta es si los burría, para que sean considerados como correos, deben tener la agravante que correspondería a la banda organizada o deben tener un tratamiento de atenuante. Entonces, a efectos de poder determinar y dilucidar de manera precisa, es necesario tener en cuenta una serie de elementos que se obtendrían en la medida que se haga la prueba y el interrogatorio respectivo a estos. Si se encuentra una relación importante entre el burrier y la organización criminal, entraría el burrier a formar parte de la organización criminal. En la medida que no se encuentra esta vinculación y es alguien que efectivamente realiza la conducta delictiva por cuestiones de necesidad, etc., quedaría dentro de lo que es un correo o un burrier y por lo tanto habría una atenuante, o sea, la pena llegaría a ser. Este trabajo es un trabajo muy importante de poder determinar la relación exacta. Corresponde tanto al Ministerio Público, ya vemos el nuevo proceso penal, donde no necesariamente el fiscal es meramente inquisitivo, o sea, sí o sí va a acusar. También el fiscal, como persona de la legalidad, tiene la obligación de determinar si hay o no hay una relación de causalidad para poder aplicar un agravante o simplemente poder aplicar una atenuante por la situación. Y bueno, la defensa sí tiene la obligación. La defensa del nuevo proceso penal, en lo que es la teoría del caso, pues va a tratar de desbaratar toda la construcción teórica que ha hecho el Ministerio Público. En el caso del burrier tratará de determinar que es un simple burrier o que se denomina un correo. Entonces, eso va en función, casualmente, a cómo se maneja la prueba para poder realizar que en la práctica funcionen lo que se denominan los principios reguladores del control penal. Entre estos, el principio de proporcionalidad, que tiene que ver con el cuánto de la pena que de manera adecuada se debe imponer al que realiza la infracción penal. Es importante tener en cuenta que estos acuerdos plenarios tratan de materializar esto que se conoce como principios reguladores del control penal, puesto que estos son una manifestación de un Estado constitucional, donde se respetan los derechos fundamentales. Los jueces, ustedes van a ser o aspiran a ser futuros jueces y fiscales, deben manejar estos principios. Quizás hace algunos años no se le tomaba en cuenta, se consideraba como algo teórico. Cuando se habla de doctrina, pues la doctrina no tiene mayor nivel de importancia. Lo que se quiere, se decía, no, es en la práctica resolver. Y me olvido de la doctrina, me olvido de la teoría, ¿qué resuelve? En base a un criterio común. ¿Lo cual es un error? Hoy en día cobra relevancia todos estos principios porque son la esencia que va a garantizar que el juez respete los derechos fundamentales, que el fiscal sepa hacer su trabajo
respetando los derechos fundamentales, partiendo de lo que es el nuevo modelo procesal penal, la presunción de inocencia, y no la presunción de responsabilidad que es del antiguo modelo procesal penal. ¿Y en qué se diferencia? Casualmente la presunción de inocencia es porque, aunque haya sido encontrado en la masa, se presume inocente mientras no haya una sentencia condenatoria. Pero muchas veces, ya hablando del nuevo proceso penal, cuando debe primar la presunción de inocencia, muchos jueces todavía, los fiscales, piden la medida cautelar de detención preventiva hasta por 9 meses. Estando la situación muchas veces peor que con el antiguo código. Si yo tengo una medida cautelar preventiva, generalmente es como un adelanto de pena. ¿Qué ocurre? Si esos 9 meses está la persona detenida y luego es inocente. En cambio, en el antiguo sistema, donde se presume la responsabilidad, yo presumo que eres responsable, bueno, te voy a dar un adelanto de pena, que puede ser 6, 7 meses, 8 meses, mientras dure el proceso. Entonces, debe cambiar la medida. La medida de detención preventiva debe darse solamente en función a que haya un peligro procesal protegidamente probado. Entonces, en ese sentido, considero de que se debe tener en cuenta estos elementos en un derecho penal garantista. Y de ahí los acuerdos penales, que siguen el ejemplo del sistema sajón, tienen ese objetivo, de que los principios reguladores del control penal se materialicen, no sean solamente algo abstracto. Así como los derechos humanos, también para efectos de ser realizables deben tener conductos que hagan que se materialice, que se realice. Si no queda simplemente en cuestiones meramente declarativas, meramente abstractos, lo cual atenta pues contra el respeto a los derechos fundamentales. Bueno, estimados alumnos, creo que si bien hay muchos acuerdos plenarios que podemos nosotros comentar, el tiempo es bastante limitado. Considero que con estas pinceladas sobre estos acuerdos plenarios que hemos comentado, lo que hemos explicado respecto a lo que es la jurisprudencia vinculante, alguna diferencia con el sistema sajón, podemos continuar en la próxima reunión, que nos toca el día 12 de octubre, analizar otros acuerdos importantes a través de la misma metodología o algunos datos o alguna metodología que pueda ser analizar de manera más profunda esto. Es todo por el momento.